yo la amaba y por eso es que yo quería que siempre quise estar con ella, por mi hija, por la salud de mi hija. Jorge Rafael Sea Mejías rompió su silencio casi un año y medio después de que, en enero de 2021, se encontrara el cuerpo sin vida de su joven esposa, Luz María López Medina. Y es que, a pesar de las abrumadoras pruebas presentadas en su contra, Jorge declaró ante las cámaras que amaba profundamente a su esposa, una afirmación que, irónicamente, contrastaba con sus acciones y dejó atónita a la opinión pública guatemalteca. Te invitamos a que nos acompañes hasta el final de este video y conozcas más sobre este caso que sacudió profundamente a una sociedad que fue testigo de uno de los crímenes más crueles que el país haya vivido. Hola amigos, bienvenidos a Encarcelados. Mi nombre es Mariano y en este canal, 3 veces por semana, te contaré las más impactantes historias que han llevado a muchos tras las rejas. Quédate conmigo para escucharlas. Pero antes, te pido que te suscribas a este canal y le des un me gusta a este video para que sigas escuchándome. Sin decir más, comencemos. Si eres fan de los casos criminales y la investigación policial, te sugiero que compres el libro En el laberinto de sombra, ya disponible en la versión de tapa blanda e ebook en Amazon. Encontrarás el enlace en la descripción de este video y en un mensaje fijado. Jorge Rafael Sea Mejías nació en 1996 en Guatemala. Era el mayor de los 2 hijos del matrimonio Sea Mejías. Aunque se sabe poco sobre la familia, existen referencias que indican que enfrentaban dificultades económicas, lo que impedía que los niños disfrutaran de ropa elegante o juguetes costosos. Los compañeros de estudio de Jorge señalaban que siempre mostró un comportamiento fuera de lo común. Su mal carácter y actitud poco sociable lo caracterizaban, además de su peculiar afición por desarmar equipos electrónicos para vender las piezas. También comercializaba teléfonos móviles de dudosa procedencia, utilizando las ganancias para comprar ropa, zapatos y relojes con el fin de proyectar una apariencia de solvencia económica que no reflejaba su realidad. Jorge nunca destacó como estudiante y ser profesional no estaba dentro de sus metas. Quienes lo conocían personalmente lo describían como una persona retraída, poco comunicativa y ocasionalmente agresiva, con dificultades para controlar sus emociones. Estas actitudes lo mantenían alejado de amistades significativas y afectaron las relaciones amorosas que tuvo, las cuales las calificaban de rupturas tormentosas. En 2017, el hombre consiguió un empleo como vendedor en un concesionario de motocicletas. Ese mismo año, una tarde, una joven y su madre visitaron el lugar para comprar una motocicleta como regalo de cumpleaños al hijo de la señora, por lo que Jorge fue el encargado de atenderlas. Entonces, al notar que las mujeres no sabían qué modelo elegir, amablemente se ofreció a asesorarlas. Ellas eran Luz María del Rocío López Morales, de 22 años, y su madre, Ada Morales, quienes decidieron posponer la compra para consultarlo con el padre de Luz. Y fue entonces cuando la madre le proporcionó a Jorge el número de móvil de la joven para que enviara la documentación necesaria y así completar la transacción. Lo que no sabía Luz es que en ese momento estaba sellando su destino. De Luz se sabe que nació el 17 de marzo del año 1995 en San Cristóbal de la Paz, Guatemala, siendo la menor de los 2 hijos del matrimonio entre Ada y Byron Daniel López. Desde muy pequeña, Luz enfrentó un desafío significativo con su salud, una obstrucción intestinal que requirió una operación complicada. Gracias a la rapidez del tratamiento médico y a las fervientes oraciones de su madre, logró superar este difícil momento, algo que su familia siempre consideró un milagro. La familia López Morales, de clase trabajadora, se esmeró por brindarles a sus hijos una educación integral, y Luz demostró ser una estudiante sobresaliente en primaria y bachillerato, destacando además en actividades como música, gimnasia, ballet y música clásica. Más adelante, decidió estudiar Derecho, especializándose en criminalística, reflejando su compromiso con la justicia y su deseo de marcar la diferencia en la sociedad. Siguiendo con el encuentro entre Luz y Jorge, desde aquel momento,
el hombre se sintió atraído por la joven y decidió utilizar la excusa de la motocicleta para entablar conversación sobre otros temas e invitarla a salir. Y aunque se sintió atraída físicamente por el chico, en ese momento no quería entablar una relación. Sin embargo, Jorge, de 21 años, era persistente y procuraba halagarla. Al final, logró conquistarla e iniciaron una relación amorosa en agosto de ese mismo año 2017. Desde el inicio, los padres de Luz no confiaban plenamente en el chico, ya que su actitud no les generaba confianza. Sin embargo, sus dudas no lograron cambiar la determinación de Luz, quien continuó adelante con el noviazgo. Llegado diciembre de 2017, la pareja decidió casarse. Aunque los padres de Luz seguían preocupados por el carácter de Jorge, ella no dudó en seguir sus sentimientos. Eso sí, la boda no transcurrió con tranquilidad. El salón que habían elegido originalmente sufrió unos desperfectos, así que la pareja tuvo que cambiar la locación. Parecía que el destino le decía a Luz que no uniera su vida con la de Jorge. Poco después de la boda, se conoció que la joven pareja esperaba a su primer hijo, lo que significó una alegría, pero también preocupación, pues Luz aún no había logrado obtener su título universitario y no encontraba trabajo estando embarazada. Asimismo, Jorge solo tenía trabajos ocasionales, pues había perdido su trabajo fijo, lo que significó que tenían que hacer esfuerzos para que les alcanzara el poco dinero que entraba en el hogar. Cuando nació su hija Alice, las dificultades financieras comenzaron a asfixiar aún más a la joven pareja, por lo que no podían permitirse pagar el alquiler de una vivienda, adquirir suficiente comida y cubrir las necesidades básicas de la pequeña. Además, las deudas y los gastos se acumulaban. Fue entonces cuando Jorge convenció a su esposa que la única salida para ellos sería mudarse temporalmente a vivir en la casa de sus padres, a lo que Luz se negó durante mucho tiempo. Pero después ya no le quedó opción. No podían quedarse en la calle con una bebé en brazos y se vio obligada a acceder. Finalmente, la pareja se mudó a la casa de los padres de Jorge, donde la vida de Luz se volvió aún más difícil, ya que estando allí, comenzó a sufrir maltratos al extremo de negarle la comida, estando ella amamantando a su niña recién nacida. Incluso en una ocasión, el hermano de Jorge, Pablo, le arrojó artículos de limpieza de la niña que Luz había dejado en el baño, llegando a rozar a la bebé. Y lo más desgarrador fue la indiferencia del hombre, quien nunca intervino para detener los abusos ni proteger a su esposa e hija. Ada, la madre de Luz, presentía que su hija y su nieta la estaban pasando mal en casa de la familia de Jorge, por lo que decidió que se llevaría a ambas a vivir con ella. Durante este tiempo, la chica, con la ayuda de sus padres, logró sacar su diploma de criminalística y obtuvo un empleo como técnica en investigación en casos de juventud y niñez en la Fiscalía de Guatemala, lo que significó un gran logro para ella que reflejaba su determinación y esfuerzo. De nuevo, a mediados de enero del año 2020, Jorge regresó a pedirle perdón a Luz, jurando que había cambiado. Ella accedió a pesar de que sus padres le pidieron que entrara en razón, pues él era celópata y abusivo, pero la mujer volvió a creer y se fue con su esposo a una nueva casa que el hombre había conseguido. Se trataba de una pequeña vivienda situada al final de la colonia, con mal aspecto, parecía sacada de una película de terror. Además, se encontraba lejos de su familia, conocidos y vecinos. Y en este lugar Jorge y Luz iniciaron de nuevo la convivencia junto a su pequeña hija. Al tiempo ella, con sus ingresos, logró comprar un automóvil, el cual era conducido siempre por Jorge, quien se desempeñaba ocasionalmente como taxista. Por su parte, los padres de Luz seguían desconfiando de la conducta del hombre, ya que, por ejemplo, cuando llevaba a su hija y nieta a visitarlos, el hombre no interactuaba con ellos y sentían que quería terminar la visita lo antes posible. Mientras tanto, en su hogar, Jorge seguía siendo violento y Luz no era feliz, por lo que decidió denunciarlo ante las autoridades. Sin embargo, la denuncia no fue aceptada, argumentando que debía hacerlo en la jurisdicción donde residía. Sintiéndose desprotegida, Luz le confesó a su madre que si algo le llegaba a pasar, deseaba que su hija Alice fuera criada por ellos y que no permitieran que Jorge ni su familia se hicieran cargo de la niña. Y aunque Ada
se extrañó por esta petición. La hija la tranquilizó explicándole que, debido a su trabajo, era necesario prever cualquier eventualidad. Así las cosas. En octubre del 2020, Jorge, cegado por sus celos enfermizos, se presentó en la oficina de Luz para reclamarle por una supuesta traición con un compañero de trabajo. La discusión llegó al extremo que ambos forcejearon y él le fracturó la mano. La joven, para no preocupar a sus familiares, les dijo que había sido un accidente al caerse. En ese mismo año, en el mes de diciembre, Luz llegó a la casa de sus padres muy nerviosa, despeinada, con la niña llorando y asustada, contándoles que ya no podía vivir más con Jorge porque la maltrataba, la golpeaba, revisaba sus redes sociales y también la obligaba a poner en altavoz todas las llamadas telefónicas. Fue por esta razón que la madre le insistió que ya no volviera con Jorge y le prometió que ella la ayudaría con la niña dejando su trabajo para dedicarse a la pequeña y que ella pudiera ejercer sin contratiempos. Luz decidió quedarse con su familia y no volver a la casa que compartía con Jorge. No obstante, después de 8 días de la separación, el hombre llegó a su casa y le prometió a Luz y a su familia que iba a cuidar muy bien de ella y la niña, pidiendo que lo perdonaran. Luz volvió a creer en las promesas y las lágrimas del hombre, mientras todos en su familia, incluso su hermano, observaban cómo la mujer regresaba a ese círculo de violencia física y psicológica. Pronto Jorge regresó a ser el mismo controlador y obsesivo. Trataba de supervisar cada aspecto de la vida de Luz, prohibiéndole relacionarse con amigos, almorzar con compañeros de trabajo o estar en cualquier lugar sin su compañía. Revisaba constantemente su teléfono, inspeccionaba su historial de llamadas y mensajes y le impedía registrarse en redes sociales, aislándola y restringiendo su libertad de manera alarmante. Jorge hacía constantes escándalos y trataba a Luz como si fuera de su propiedad, convencido de que ella soportaría todo sin alejarse. Los vecinos escuchaban con frecuencia los gritos provenientes de la casa de la pareja y notaban en el rostro y el cuerpo de Luz los claros signos de maltrato. En el hogar, Jorge mostraba un comportamiento obsesivo, persiguiéndola, vigilándola y amenazando a cualquier hombre que se le acercara. Ya en enero de 2021, Luz descubrió que el dinero destinado para la alimentación de su hija había desaparecido. Mientras ella enfrentaba esta difícil situación, Jorge no ofrecía ayuda. En cambio, pasaba horas frente al televisor, bebiendo cerveza con amigos y derrochando el dinero que Luz ganaba con tanto sacrificio. Sin duda, este incidente fue el límite para ella. Angustiada, Luz llamó a su madre para contarle lo sucedido. Ella, compadeciéndose de su hija, le aseguró que le enviaría dinero para comprar leche y cubrir las necesidades del hogar hasta que Luz recibiera su próximo salario. Ambas acordaron reunirse pronto, pero esa reunión jamás ocurrió. Esa llamada sería la última vez que Ada escucharía la voz de su hija. Al día siguiente, la mujer desde temprano trató de comunicarse con Luz para fijar el lugar y la hora en que se verían, pero ella nunca le respondió la llamada. No fue sino hasta las 3 de la tarde del día 20 de enero que Jorge le informó a la familia que no había podido localizar a Luz y preguntar si estaba con ellos. El hombre comentó que ese día Luz dejó olvidados su cartera y sus lentes, por lo que él había ido hasta su trabajo para dárselos, pero al llegar le comentaron que Luz no se había presentado. Este hecho levantó serias sospechas en la familia, ya que conocían bien a Luz y sabían que nunca saldría de casa sin su cartera ni sus lentes, y mucho menos dejaría de ir a su trabajo sin avisar. De inmediato, los padres y el hermano de Luz acudieron a su lugar de trabajo, donde les informaron que no aparecía registrada en el libro de entradas de la institución y que no había asistido ese día. Mientras tanto, Jorge sugirió que podría tratarse de un secuestro debido a los casos delicados que Luz manejaba en su trabajo. Sin embargo, al consultarle a la supervisora de Luz, esta aclaró que la joven no estaba encargada de ningún caso de alto impacto, descartando así esa posibilidad. Ante la incertidumbre,
la familia decidió poner la denuncia activándose la alerta de Desaparición Isabel Claudina, un mecanismo enfocado en la desaparición de mujeres utilizado en Guatemala. Desde el principio, Jorge se convirtió en el principal sospechoso, ya que fue la última persona en ver a Luz con vida. De manera inmediata, los investigadores solicitaron las cámaras de seguridad del lugar de trabajo de Luz, así como de las cercanías. Estas arrojaron importantes datos para la investigación. Según se observó en las grabaciones el martes 19 de enero, el automóvil azul propiedad de Luz, pero conducido por su esposo, se estacionó a las 5:15 de la tarde frente al edificio donde trabajaba Luz. Esa era la hora de salida de la joven. Se vio cuando la mujer salió del edificio y abordó el vehículo, el cual se dirigió a otro de los edificios del Ministerio Público ubicado a pocos metros. Allí, ella bajó para entregar un expediente relacionado con su trabajo. A las 16:13 horas salió de la instalación y volvió a abordar el automóvil, el cual volvió a tomar la vía, desapareciendo. Luego, la próxima cámara que fue revisada fue la del complejo residencial donde vivía Luz con su esposo. En estas, el vehículo fue captado por las cámaras de seguridad, ingresando a las 16:54 horas. Se observó en la cámara cuando Jorge se bajó del automóvil y Luz se pasó al asiento del conductor, mientras el esposo activaba la plumilla para dar acceso al automóvil, que circuló hasta la casa. El carro permaneció toda la noche estacionado. El 20 de enero por la mañana, esa misma cámara mostró al marido solo, a la hora habitual en que llevaba a su esposa a su lugar de trabajo. Él condujo hasta ese lugar en donde se estacionó, sin que del carro descendiera Luz. Mientras eran revisadas todas las cámaras, las autoridades peinaban el área de la casa, así como el automóvil de la pareja, buscando testigos y evidencias. Pero no fue sino hasta el 22 de enero, cuando por accidente un grupo de trabajadores municipales que acudieron a revisar un drenaje obstruido cerca del trabajo de Luz, quienes al levantar la reja observaron una extraña bolsa de plástico grande, donde había restos humanos carbonizados. Inmediatamente informaron al departamento de policía del espantoso descubrimiento, y estos al llegar presumieron de que se trataba de Luz María López, quien era buscada en todo el país. Preliminarmente, los peritos forenses y patólogos confirmaron que los restos pertenecían a una mujer joven que había sido quemada después de haber sido brutalmente golpeada. El cuerpo evidenciaba hemorragias internas y varias fracturas sufridas en vida, además de partículas de sangre endurecida en la nariz, así como marcas profundas en su cuello que indicaban estrangulamiento. La identificación se hizo mediante sus huellas dactilares y con la confirmación de sus familiares. Lamentablemente, en la calle donde se encontró el cuerpo no existía ninguna cámara, pero la familia de Luz estaba segura de que el culpable era Jorge. Inmediatamente, la madrugada del 23 de enero, agentes de la policía capturaron a Jorge por ser el principal sospechoso de la muerte de Luz. Para esas alturas, ya se tenía el informe forense final, el cual concluía que Luz recibió un golpe en la cabeza antes de morir, y la causa principal de su defunción fue estrangulamiento. Además, se detalló que luego de su muerte, el cuerpo fue quemado en un 80%. En medio del dolor y la impotencia, la mañana del domingo 24 de enero, los restos de Luz fueron enterrados. Ese día, su familia también acudió a la Plaza Central, donde se realizaba una protesta por el asesinato. Luego, recorrieron las calles hasta llegar al lugar donde fue localizada sin vida, para llevar una ofrenda floral en su memoria y para exigir justicia. Entretanto, las autoridades necesitaban reconstruir los hechos, por lo que buscaron pistas en la vivienda alquilada por la pareja. En este lugar, los investigadores hallaron numerosos restos de sangre y marcas de arrastre, lo que apuntaba a que allí se había cometido el brutal crimen. Estas sospechas se confirmaron al encontrar fragmentos microscópicos en el maletero del coche. Además, durante el registro, los investigadores se centraron en la reciente compra de un colchón ortopédico doble, cuyo revestimiento de polietileno que envolvía el colchón resultó ser el material en el que se encontraron los restos quemados de Luz.
las pruebas de luminol y los restos de una soga que coincidía con la conseguida en el amarre de la bolsa donde estaban los restos de la joven madre también relacionaban a Jorge con la muerte. Además, varios vecinos en el interrogatorio señalaron que esa noche se escuchó repetidamente a Jorge insultar a su esposa y amenazarla de muerte si ella decidía dejarlo. También escucharon al hombre decir que escondería su cuerpo para que nadie la encontrara. En la investigación, los padres de Luz le hicieron llegar a la fiscalía una aterradora grabación de un audio que les fue enviada en forma anónima por un vecino y que al parecer había sido testigo en repetidas ocasiones de los escándalos familiares de la pareja. La persona no sospechaba que esa noche la discusión terminaría en asesinato, por lo que grabó los gritos aterradores de la mujer y el llanto de la niña. Por otro lado, en vista de la nula colaboración de Jorge, los investigadores se dedicaron a reconstruir los hechos con las pruebas y testimonios que habían recabado. El informe señaló que esa noche del 19 de enero del 2021, los esposos tuvieron una fuerte pelea y Jorge desató nuevamente su agresividad, propinándole una brutal golpiza a Luz. Aunque ya habían enfrentado problemas por sus arrebatos, esta vez los gritos aterradores evidenciaban la gravedad de la situación. Jorge le rompió la nariz, le causó una herida en la cabeza y finalmente la estranguló con sus propias manos. Intentó deshacerse del cuerpo rociándolo con líquido para fogatas y prendiéndole fuego en el patio trasero. El hombre, al observar que el humo llamaría la atención de los vecinos, rápidamente apagó las llamas e inmediatamente colocó los restos de su esposa en una bolsa plástica para posteriormente guardarlos en la maleta del automóvil. Este evento se desarrolló entre la mirada y los gritos de su hija, quien observaba toda la escena. El 20 de enero, Jorge intentó ocultar el crimen utilizando como coartada su rutina habitual de llevar a su esposa al trabajo. Sin embargo, las cámaras de seguridad revelaron que, aunque se estacionó frente al edificio, Luz nunca bajó del vehículo. Se demostró que Jorge llevaba el cadáver de su esposa en el baúl del automóvil mientras conducía con la bebé a bordo. Posteriormente, se dirigió a un callejón cercano al lugar de trabajo de Luz, donde bajó la bolsa con el cuerpo y la ocultó en un alcantarillado. Esta maniobra, que duró 7 minutos, fue realizada en un lugar oscuro, silencioso y apartado, elegido por el hombre para ocultar el cadáver. Al hacer la inspección del vehículo, la fiscalía encontró en el mismo baúl los lentes de Luz, una mascarilla, un folder y distintos papeles manchados con sangre que, según el análisis, pertenecían a la mujer. Con todos estos elementos, se determinó que Jorge era el principal sospechoso de la muerte de Luz. En el desarrollo de las audiencias, fueron presentados peritajes fundamentales, entre estos los resultados de la necropsia, los cuales reforzaron la acusación de la fiscalía. Por otro lado, el ente investigador presentó 270 medios de pruebas que consistían en 230 documentos, 18 peritos, 22 testigos, prueba material, audiovisual y análisis telefónico, los cuales fueron admitidos en su totalidad. Sin duda alguna, la prueba decisiva obtenida fueron los datos telefónicos extraídos del móvil de Luz, el cual estuvo en posesión de su marido desde el primer día después del crimen, cuando envió varios mensajes a personas, incluyendo a la madre de Luz, quien le escribía insistentemente. Los abogados de Jorge intentaron desmentir este hecho, diciendo que Jorge había conseguido el teléfono de su esposa en una calle cercana al sitio donde trabajaba Luz. Lo inexplicable era el por qué enviaba mensajes, como si fuese su esposa. Otro de los hallazgos definitivos fue el mensaje que Luz, días antes, le envió a su esposo, donde le escribía que tenía miedo de que la matara y la tirara a un tragante, un chat que se convertiría en una realidad meses después. Otra prueba contundente fueron los moretones, marcas y rasguños encontrados en el cuerpo de Jorge, donde se podía ver que Luz se resistió al ataque, pero que el marido justificó ante el médico forense con risa irónica, argumentándole que se trataba de marcas producto de un acto sexual.
La explicación de los análisis científicos se desarrolló a puerta cerrada, únicamente con la presencia del fiscal a cargo del proceso penal, peritos forenses, Jorge, los jueces y los padres de Luz María, quienes estuvieron acompañados de 2 psicólogos. Así las cosas. El último jueves de julio de 2022, Ada y Byron, padres de Luz María, enfrentaron momentos dolorosos al ver imágenes sensibles que evidenciaron el daño que sufrió su hija antes y después de su muerte. Después de varios meses de audiencias, el día 11 de octubre del año 2022, se condenó a Jorge Rafael Sea Mejía a cumplir 50 años de presidio por el femicidio agravado de Luz María del Rocío López Morales. En el juicio, la acusación logró que el tribunal reconociera los derechos de las víctimas colaterales para recibir reparación, restitución y reconocimiento de daños y perjuicios. En este contexto, el tribunal ordenó a Jorge Sea recibir los cargos funerarios de Luz María, así como los costos de alimentación y transporte para las audiencias, el lucro cesante y el daño moral a las víctimas. Asimismo, se dio la orden de colocar una placa conmemorativa en el lugar donde se halló el cuerpo, el retiro de pertenencias de Luz María y su hija de la vivienda, y la autorización para la salida del país de la hija de Luz María. También se dispuso atención psicológica, tanto para la familia como para Jorge Sea, quien deberá someterse a tratamiento para aprender a respetar los derechos de los demás, en especial de las mujeres. Ahora que conoces todos los detalles del caso, cuéntanos qué opinas. Te estaremos leyendo. Si eres fan de los casos criminales y la investigación policial, te sugiero que compres el libro En el laberinto de sombra, ya disponible en la versión de tapa blanda e ebook en Amazon. Encontrarás el enlace en la descripción de este video y en un mensaje fijado. Y bueno amigos, aquí termina el video de hoy. Como ya te lo pedí antes, te recuerdo que te suscribas y dejes un me gusta si este contenido te ha parecido interesante. Nos vemos en la siguiente historia. Hasta pronto.